Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta noche porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Estamos, oh Dios, en tu presencia porque estamos convencidos de que en tu presencia hay salvación, hay reconciliación, hay vida eterna y todas estas maravillas las obtenemos por gracia. Así que pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros como el invitado de honor y que pueda encontrar corazones en los cuales obrar a través de la verdad de tu palabra. Guíanos, denos entendimiento y sabiduría porque es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, apreciados hermanos, amigos, que Dios les siga bendiciendo en esta noche. Queremos invitarle a tomar su Biblia, a tomar su libreta de apuntes y vamos a comenzar a estudiar el tema que hemos titulado La verdad no peca pero incomoda. La verdad no peca pero incomoda. Iniciaremos leyendo en el libro de Daniel capítulo 8. Daniel el capítulo 8, empezamos leyendo en el versículo 9. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, Daniel capítulo 8, versículo 9. Dice así: Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Dice el versículo 12 lo siguiente: Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Me llama la atención el hecho de que, según el versículo 9, surgió un cuerno pequeño. Pero aunque en sus inicios era un cuerno pequeño, el contexto indica que era un cuerno con muchas ganas de crecer. Era un cuerno con muchas ganas de superarse. Era un cuerno con mucha ambición. Así que el texto 9 dice que comenzó a crecer mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. No estaba satisfecho con lo que había alcanzado, así que el verso 10 dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Obviamente, cuando uno quiere crecer, cuando uno quiere alcanzar metas y objetivos, normalmente se encuentra con obstáculos. Y el versículo 10 dice que en su camino de crecimiento se encontró el ejército y las estrellas en su camino y las echó por tierra y las pisoteó. Era un cuerno decidido a crecer. Era un cuerno que estaba convencido de que nada ni nadie lo iba a detener. Así que el ejército estaba en su camino, lo pisoteó. Las estrellas estaban en su camino, las echó por tierra. Y el texto 11 dice que siguió creciendo, se engrandeció aún contra el príncipe de los ejércitos, y por el cuerno pequeño fue quitado el continuo sacrificio, y también el lugar de su santuario fue echado por tierra. Todo lo que le obstaculizaba lo pisoteaba, lo echaba por tierra, porque su plan era: voy a ser grande, voy a ser grande. Y la Biblia dice en el versículo 12 que finalmente
en su camino se encontró con la verdad. Quiero leer nuevamente el versículo 12, porque Dios siempre envía la verdad. Independientemente de donde estemos, Dios siempre se encarga de que nos llegue la verdad. Y el cuerno pequeño se encontró cara a cara con la verdad, y su afán por seguir creciendo motivó a hacer lo siguiente con la verdad. Note el versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. ¿Qué hizo con la verdad? Dios es tan misericordioso. Dios nunca nos deja en tinieblas para siempre. Él siempre se encarga de que nos llegue su mensaje, nos llegue su verdad, para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Pero este cuerno pequeño, en su afán de crecer, de engrandecerse, de conquistar, de lograr metas y objetivos, aun cuando Dios le presenta la verdad en su camino, la echó por tierra, la enterró, la despreció, la pisoteó, porque es indudable que su única razón de vivir era crecer. No me interesa la verdad, quiero crecer. No me interesa la verdad, quiero engrandecer. No me interesa la verdad, quiero surgir. Y quiero decirle, amigos que me escuchan, que la verdad nunca viene para impedirnos crecer. La verdad nunca viene para arruinar nuestra vida. La verdad nunca viene para afectarnos en nuestras metas y objetivos. La verdad siempre es una bendición adicional que nos ayuda a seguir adelante, pero con Cristo en el corazón. Así que hoy quiero compartir por lo menos 7 cosas o 7 personas o 7 aspectos distintos que se encuentran en la Biblia, que son llamados de una manera directa o indirecta la verdad. 7 cosas, 7 elementos, 7 personas o 7 aspectos que bíblicamente podemos reconocer como la verdad, ya sea de una forma directa o indirecta. En primer lugar, acompáñame al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Aquí la Biblia habla de una persona a quien se le llama la verdad. San Juan 14, versículo 6. Todo lo que tiene que ver con la verdad, el cuerno pequeño lo echó por tierra, lo sepultó, lo pisoteó, lo despreció, no le interesó. Pero la verdad sigue siendo verdad. Y la verdad es una bendición para todo aquel que en Cristo cree. Porque dice Juan 14, 6 lo siguiente, hablando el Señor Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La primera referencia a la verdad que quiero compartir en esta hora es una persona a quien se le llama la verdad. Y esa persona es Cristo Jesús. Cristo dice: yo soy la verdad. Y lo interesante es que en el mundo en que vivimos la gente le huye a Cristo. Siendo Cristo la verdad, la gente le huye. Siendo Cristo la verdad, la gente lo rechaza. Siendo Cristo la verdad, la gente lo desprecia. Porque como el ser humano está más interesado en alcanzar metas y objetivos y sienten que Cristo va a ser un obstáculo en su vida, prefieren rechazarlo, prefieren esconderse de él, prefieren huir de él para seguir viviendo su vida pecaminosa. Pero quiero decirle que Cristo sigue siendo la verdad. Otro texto que hace referencia a la verdad se encuentra en el mismo capítulo 14 de San Juan. Ahora leo el versículo 17 que dice lo siguiente, San Juan 14, 17, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Además de que Cristo es la verdad, hay otra persona que de paso está aquí con nosotros hoy. Él representa a Cristo Jesús y es la persona del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo también se le llama en el versículo 17 el Espíritu de verdad. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. No hay forma de entender la verdad bíblica si no es por la ministración del Espíritu Santo. Pero lo interesante es que cuando Él nos habla al corazón, porque la voz que usted oye en su oído es la voz del predicador, pero la voz que le habla al corazón es la voz del Espíritu Santo. Y cuando Él nos habla al corazón, en vez de abrir nuestro corazón a Él, la Biblia enseña que lo normal que hacemos es endurecer el corazón. Por eso dice el texto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu habla al ser humano. El Espíritu intercede con el ser humano. El Espíritu trata de convencer al ser humano, pero el ser humano se endurece y se endurece hasta el punto que muchos corren el peligro de cometer el pecado imperdonable, que la Biblia dice es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cristo es la verdad, el Espíritu Santo es verdad, y la gente le huye a Cristo y le cierran su corazón a la voz del Espíritu. Por eso el mundo está como está, porque sin Cristo nada bueno podemos hacer. Y sin el poder del Espíritu Santo, aunque tengamos las buenas intenciones, no tenemos el poder para poner en práctica las buenas intenciones. En otras palabras, necesitamos a Cristo y nos urge estar llenos del Espíritu Santo. Pero hay una tercera cosa que vamos a leer en la Biblia que también se le llama la verdad de una forma directa o indirecta. Este es un lugar, ya no es una persona, es un lugar. San Juan capítulo 14. Leo el versículo 2 y el versículo 3, hablando de un lugar que es verdadero, es genuino, es maravilloso. Si usted llega allí, no se va a arrepentir de haber llegado allí. San Juan 14, versículos 2 y 3 dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿En la casa de quién? Si así no fuera, está hablando Jesús, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero que sepan, hermanos queridos, que si hay un lugar que es real, es genuino, es verdadero, existe y que te está esperando, es el reino de los cielos. La gente no lo ve y no lo cree, pero el apóstol dice que allá hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, pero son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El cielo es real, hermano querido. El paraíso es real. Las calles de oro son reales. Las puertas de perlas son reales. Ese lugar llamado cielo es un lugar donde Cristo está preparando una morada para ti y la gente no le interesa. La gente dice, si uno tiene dinero aquí en la tierra es el cielo. Y si uno es pobre, la tierra es el infierno, dice la gente. Aquí mismo es el cielo, aquí mismo el infierno. Puro cuento, mi hermano. El cielo está en un lugar más allá del sol. En un lugar donde solamente entrarán aquellos que creen en Cristo y han sido transformados por el Espíritu de Cristo y que han sido preparados para morar con Cristo en las mansiones celestiales. Ese es un lugar real. Y no se crea que porque no se puede ver no es real. Hay muchas cosas que uno no ve y son reales. El cielo es real y yo quiero estar allí. Pero la gente prefiere lo que este mundo ofrece. La gente prefiere lo que este mundo da, porque la gente se enamora de lo presente y desprecia lo futuro. Quiero decirle que a veces, hermanos queridos, es mejor esperar un poco para recibir más. Lo que este mundo ofrece, lo ofrece ya. Lo que Cristo ofrece, hay que esperar un poco, pero te vas a gozar como nunca en tu vida. Porque en ese lugar no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay ladrones, no hay migra. Usted no sabe nada, mi hermano.
El cielo es un lugar donde usted y yo debemos de estar, hermanos. Y debo decirle que Cristo está preparando una casa para usted. Muchos están perdiendo sus casas aquí abajo, pero le espera una mejor allá arriba. Porque Jesús ama a sus hijos. Y Jesús quiere lo mejor para sus hijos. Cristo es la verdad, el Espíritu Santo es verdad y el cielo es un lugar verdadero. Permítame compartir una cuarta cosa que la Biblia hace referencia como la verdad, y que el cuerno pequeño lo echó por tierra porque ni le interesa a Cristo, ni su espíritu, ni su cielo. Como prosperó aquí, él dice, para mí el cielo es aquí. Pero quiero decirle que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gálatas capítulo 2. Leo el versículo 4 y 5. ¿Qué otra cosa es verdad? Además de Cristo, además de su Espíritu, además del cielo, ¿qué otra cosa la Biblia menciona que es verdad? Gálatas el capítulo 2, leo el versículo 4 y 5 que dice así. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Otra cosa que la Biblia menciona que es la verdad es el Evangelio de Jesús. Quiero decirle que el Evangelio de Jesús es verdadero, hermanos queridos. Pero el Evangelio de Jesús es el Evangelio que empezó en Génesis el capítulo 3. Inmediatamente después del pecado de Adán y Eva, empezó Dios a proclamar su Evangelio cuando dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán y Eva merecían morir por sus pecados. Pero lo que Dios proclamó fue, la simiente de la mujer va a morir en lugar de ustedes. Estos son buenas nuevas. Adán y Eva, ¿me están escuchando? Sí, Señor. Estas son buenas nuevas para pecadores. Estas son buenas noticias para hombres y mujeres que han caído. Aunque ustedes merecen la muerte, la simiente de la mujer que es Cristo va a morir para salvarles y va a aplastar la cabeza de su enemigo que es la serpiente. ¿Me creen Adán y Eva? Sí, Señor. Y entonces si me creen, quiero que se arrepientan y vivan una vida de comunión conmigo a través de la fe en Cristo Jesús. Desde Génesis hasta el día de hoy, el Evangelio es el mismo, hermanos. Que el hombre no merece la salvación. Que si usted y yo llegamos al cielo, vamos a llegar por pura gracia nada más. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y el Evangelio enseña que la salvación por fe, la salvación por gracia ha sido tergiversada, ha sido pervertida, ha sido manoseada, pero el apóstol San Pablo dice que si aún bajara un ángel del cielo con otro evangelio diferente, que sea anatema, porque el evangelio de Cristo es poder para todo aquel que en él cree, sea judío o sea griego. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para aquel que cree. Y Apocalipsis dice que este evangelio es eterno. De hecho, la Biblia dice en Mateo 24:14 que este evangelio, el reino, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que las buenas nuevas las escuchen todos los seres humanos. Dios ama a todos los seres humanos. Dios no hace excepción de personas. Dios no rechaza nacionalidades. Dios no hace distinción entre clases sociales. El evangelio es buena nueva para ti y también para ti. Y lo es también para ti. Cristo salva al pecador.
Y Romanos 5:8 dice que Cristo lo hace no para que nosotros lleguemos a creer que cuando lo aceptamos es que Él nos comienza a amar. Romanos 5:8 es contundente al decir que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo aún débiles, siendo aún borrachos, siendo aún mentirosos, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio de Dios. Cristo es la verdad. El Espíritu Santo es verdad. El cielo es un lugar genuino y verdadero. Y el evangelio de Jesús es poderoso y es verdadero. Pero hay una quinta cosa que quiero mencionar en esta hora. Quiero que me acompañen a leer 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Hablando de la verdad que el cuerno pequeño echó por tierra, pisoteó, despreció, no valoró, porque lo único que le interesaba era crecer, crecer, crecer y crecer. Pero la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3, leo el versículo 14 y 15, hablando de un quinto elemento que la Biblia menciona, que es la verdad. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debo conducirme? ¿Dónde? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La Biblia enseña que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios verdadera es una iglesia que el mundo desprecia. De hecho, es una iglesia que el mundo rechaza. A mí me llama la atención que cuando usted está hablando con alguna persona acerca de la Biblia o acerca del cristianismo, usted puede estar gozándose con esa persona en un autobús. Ustedes van en un autobús o en un avión y están hablando del evangelio, hablando de Dios, y todo es fantástico. En el momento que le preguntan, ¿y usted en qué iglesia se congrega? ¡Ay, papá! Cuando usted dice a qué iglesia usted se congrega y que usted guarda el sábado, la cosa cambia. ¿Me están siguiendo, hermanos? Todo estaba bien hasta que usted habló de su iglesia y del sábado y la ley y que no come carnes inmundas y la gente le arruga la cara. Es la iglesia verdadera, mi hermano. Es el mensaje verdadero, es columna y baluarte la verdad. Y la Biblia enseña que esta iglesia existe desde el Edén y existirá hasta el final de la historia de este mundo. Es la misma iglesia. A través de diferentes generaciones es la misma iglesia, con el mismo mensaje, con el mismo Salvador, guiada por el mismo Espíritu. Vamos para el mismo cielo y tienen el mismo evangelio, la iglesia del Dios viviente. Pero es la iglesia más despreciada entre todas. Es la iglesia más ridiculizada entre todas. Es la iglesia más minimizada entre todas, pero sigue siendo la iglesia verdadera. Me encanta saber que lo que es verdadero no necesita apoyo para ser verdad. Es verdad y punto. Normalmente nosotros queremos ser apoyados para saber si es verdad o no, pero lo que define que es verdad es que Dios lo dijo. Y la iglesia, Cristo, el Espíritu, el Evangelio y el cielo, las 5 son verdad. Permítame compartirle una número 6. Salmo 119. Salmo 119. Leo el versículo 160, hablando de un sexto elemento que es verdad. Salmo 119, versículo 160. La Biblia dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Me parece que algunos todavía lo están buscando. Voy a esperar que lo encuentren porque me interesa que usted
esté conectado. Escucho las páginas dando vueltas todavía. Salmo 119, versículo 160. Lo voy a leer otra vez. Salmo 119, versículo 160. Dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. O más bien, eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios, la suma de toda la palabra de Dios, los 66 libros que conforman la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos, que es la palabra de Dios. El texto dice: la suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Pero hoy la gente, en vez de sumar los dos testamentos, le están restando un testamento y se quedan solamente con el nuevo, porque le restan un testamento. Y la Biblia dice que no hay que restar, hay que sumar. Suma el antiguo más el nuevo, y todo junto conforma la santa palabra de Dios. Por eso rechazan la ley del Antiguo Testamento. Por eso rechazan el sábado del Antiguo Testamento. Lo que no se han dado cuenta es que esa misma ley que está en el Antiguo Testamento aparece en el Nuevo también. Y el sábado que estaba en el Antiguo Testamento aparece en el Nuevo también, porque la suma de su palabra es verdad. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura. ¿Cuántas partes de la escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios. La suma de toda la escritura es inspirada por Dios. Y he escuchado a alguna gente que no cree que Dios abrió el mar rojo y que el pueblo de Israel caminó en tierra seca. Otros dicen: yo no creo que el pez se tragó a Jonás, porque no hay ningún pez que pueda tragarse a un hombre. Y otros comienzan a hacer sus argumentos despreciando secciones de la palabra de Dios. Yo quiero decirle que hay muchas cosas en la palabra de Dios que yo todavía no entiendo. Y hay muchas cosas que cuando las leo me admiro. Pero el hecho de que yo no lo entienda y que no comprenda cómo ocurrió no significa que no sea verdad. La palabra de Dios es verdad y punto. Lo que tengo que hacer es pedirle a Dios que me ayude a entenderla. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y la gente tiende a rechazar lo que no entiende. Pero gracias a Dios que la palabra sigue siendo verdad. Podemos confiar en la palabra de Dios. No es como una revista que uno lee hoy y mañana hay que actualizarla. La palabra de Dios está actualizada siempre. De hecho, en Juan 17:17, Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando uno se come la palabra de Dios, sucede un milagro maravilloso en el corazón de un ser humano. Porque el Espíritu Santo utiliza la palabra para santificar nuestros pensamientos, para santificar nuestra mente, para santificar nuestro corazón. Y aunque usted no entiende todo lo que dice la palabra, siga leyéndola porque santifica. Sigue estudiándola porque santifica. Sigue creyéndola porque santifica. Y la Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Así que la palabra de Dios es importante para crecer en santidad. Pero Watson, dijiste que eran 7 cosas que eran verdad y te quedaste en 6. Es que no he terminado, mi hermano, deme un chance. Cristo es la verdad. El Espíritu Santo es verdad. El cielo es verdad. El Evangelio es verdad. La iglesia es verdad y toda la palabra es verdad. Y ahora vamos al 7º, que es verdad. Salmo 119, versículo 142. Todo esto que es verdad, el cuerno pequeño lo echó por tierra, lo pisoteó, lo enterró. Pero gracias a Dios que hasta donde él lo enterró, Dios utilizó a sus siervos para desenterrarlo. Y hoy la verdad está disponible para toda nación, tribu, lengua y pueblo, de manera que cuando Cristo venga, nadie podrá decir: Señor, es que yo no escuché, es que yo no supe,
Es que a mí nadie me habló, porque Dios es tan bueno que a todo mundo le va a llegar su medida de verdad. Salmo 119, leo el versículo 142 que dice así, hablando del séptimo elemento que es verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Vamos a agregarle a ese verso el verso 151 también, solo para confirmar el mismo pensamiento. Versículo 151. ¿Cuánta parte de la ley es verdad? ¿Solamente 9 mandamientos o los 10 mandamientos? Nota el versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Todos sus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, aleluya, bendijo el día de reposo y lo santificó, porque todos tus mandamientos son verdad. Santiago 2 y el versículo 10 dice, el que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley, porque el mismo que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque todos sus mandamientos son verdad. Usted le puede preguntar a cualquier persona creyente hoy si es malo robar. Claro, varón, ¿cómo vamos a andar robando? Si eso es el pecado, el diablo. ¿Y es malo cometer adulterio? Muchacho, hay que andar en santidad. ¿Y es malo postrarse ante imágenes? Varón, eso ni se pregunta. ¿Y es malo quebrantar el sábado? ¿Qué va? Eso es para los judíos, dice. ¿Cuántos mandamientos son verdad? Todos tus mandamientos son verdad. Pero el cuerno pequeño no quiere nada con Cristo. No quiere nada con el Espíritu Santo. No quiere nada con el cielo. No quiere nada con el Evangelio de Jesús. No quiere nada con la iglesia de Jesús. No quiere nada el cuerno pequeño con la palabra de Dios y tampoco quiere nada con la santa ley de Dios. Pero saben, amigos que me escuchan, este asunto de la verdad es de vida o muerte. Quiero que lean conmigo lo que dice el apóstol en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Leo segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, hablando del peligro de rechazar la verdad de Dios, el peligro de sepultar la verdad de Dios, el peligro de despreciar la verdad de Dios. Esto no es un asunto opcional, es un asunto de vida o muerte. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, leo el versículo 10 y voy a leer el versículo 9 también para agarrar el contexto. Versículo 9 y 10 dice así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quién es el engaño de iniquidad? ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Ahora, ¿por qué se pierden? Sigue diciendo el texto 10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Biblia dice que la razón por la cual las mayorías se han de perder
es porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Quiero que tomen nota de este texto, porque lo que está diciendo el apóstol es que no es suficiente decir, es que yo no conozco la verdad, porque de paso hay mucha gente que es ignorante de la verdad, pero voluntariamente, porque no quieren conocer la verdad, no quieren asistir donde se habla la verdad, no quieren escudriñar la Biblia para saber qué es verdad. Así que hay mucha gente que lo ignora, pero voluntariamente. Pero el apóstol dice que esos que lo ignoran no tendrán excusa. Los que lo creen, pero no lo aman, tampoco se han de salvar. Porque mucha gente cree la verdad, pero no la ama. Y porque la cree y no la ama, no la pone en práctica. Pregunto, ¿sabe el diablo qué es verdad? ¿Sí o no? ¿Lo cree? ¿Sí o no? ¿Pero la ama? ¿Qué va? El texto dice que la gente se pierde por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay que amar la verdad con todo el corazón, hermanos. Hay que amar a Cristo con todo el corazón. Hay que amar la verdad de Cristo con todo el corazón. Hay que amar la iglesia de Cristo con todo el corazón. Hay que amar el cielo que Cristo nos prepara con todo el corazón para así despreciar este mundo de pecado. Hay que amar la verdad con todo el corazón. Y debo decirle que a veces hay que amarlo aun cuando nuestros familiares más cercanos no lo aman. Porque Jesús dijo, si alguno ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El Salmo 27:10 dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Hay que amar la verdad aunque sea solo, mi hermano. Porque de por sí la salvación es individual. Lot amaba la verdad, pero también amaba a doña Lot. Sin embargo, la Biblia enseña que él amaba más la verdad que a doña Lot. Porque cuando él no la sintió más, aunque probablemente lloraba, el hombre seguía corriendo y lloraba y corría y lloraba y corría, porque amaba a doña Lot, pero amaba más la verdad. Y Dios anda buscando gente que ame la verdad hoy, hermanos. Porque el mundo está llegando a su fin y muchos estamos comprometidos con el mundo porque aunque hemos escuchado la verdad, no la amamos. Y otros la escuchamos y la rechazamos porque la verdad, aunque no peca, incomoda. Si usted tiene a su esposa en casa y tiene a su amante de vecina y tiene a otra amante en la oficina, o sea, imagínate tú, y viene y escucha que hablo yo del adulterio, usted dice, ¿y ese hombre por qué está hablando de mí? Yo ni te conozco, varón, pero la verdad que estoy predicando te incomoda, porque aunque la verdad no peca, incomoda. Cada vez que uno estudia la Biblia, hermanos, si uno se encuentra con cosas que uno está practicando, le incomoda a uno. Porque la verdad no peca, pero incomoda. Y la gente prefiere entonces, para que no se incomode, no quiero oír. Para no incomodarme, no quiero leer. Para no incomodarme, que no me prediquen. Pero ¿saben qué, hermanos? El perjudicado al no escuchar, al no oír, al no atender la voz de Dios, no es Dios, porque Dios sigue siendo verdad. El perjudicado soy yo. Porque la verdad viene para que yo acomode mi vida a la verdad de Dios. Pero hoy el evangelio que se presenta en el mundo entero es un evangelio que acomoda a Dios a la gente. Cuando en realidad la gente tiene que acomodarse a Dios. Porque la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y si pretendemos pasar la eternidad con Él a través de su verdad revelada, entonces también podemos ser santos porque hay poder en Cristo Jesús. Pero la gente prefiere que les digan lo que quieren oír. Y hoy quiero compartirles una experiencia en la Biblia donde un individuo estaba casado y llegó a una ciudad de turista y sintió que si decía la verdad completa, lo podían matar para quedarse con su mujer. Por allá me están moviendo la cabeza como, ajá, me acuerdo la historia, ajá, eso no está conectado, sí, estamos conectados.
Génesis capítulo 20. El tipo llegó de viaje, ustedes conocen la historia, está hablando de Abraham. Y cuando llegó a esa ciudad se dio cuenta que su mujer podía ser codiciada por los extranjeros. Y entonces Abraham decidió, usted sabe las mentiritas blancas que usamos a veces, ¿verdad? Esas blancas. Chacho. Génesis capítulo 20. Dice el versículo 1 y 2, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. ¿Es mi qué? Pregunto, ¿qué dice el texto antes de decir es mi hermana? Repito, y dijo Abraham de Sara ¿era su mujer o no? ¿Y qué es lo que dijo a la gente? ¿Es mi qué? Ahora, ¿era su hermana o no? Ajá, sí lo era. Vamos a leer el texto. Versículo 10 al 12, vamos a leer el texto. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Es decir, le está reclamando a Abraham por haberle engañado. ¿Qué pensabas por haberme hecho esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana. ¿También es mi qué? Hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Así que ¿era su hermana, sí o no? Pero también era ¿qué? Escuchen bien lo que quiero rescatar de esta historia. Lo que Abraham hizo fue decir una verdad a medias. No dijo toda la verdad, dijo una verdad a medias. ¿Es mi hermana? ¿Si era su hermana o no? Pero ¿qué debería haber dicho también? Pero es mi mujer, no la toque, es mi mujer, no se meta con mi negra. Pero el tipo dijo, es mi hermana. Y cuando Abimelech iba a dormir con ella, Jehová metió la mano y dijo, te mato, Abimelech. Hermanos que me escuchan, Dios va a consumir a mucha gente en el mundo en que vivimos, que pertenecen a diferentes credos y creencias, porque les están dando una verdad a medias. Todas las religiones dicen cosas que son buenas, pero no dicen toda la verdad. Y el problema del engaño del diablo es que le da a la gente verdades a medias. Y una media verdad a la vista de Dios es igual que una mentira completa. O decimos todo o no decimos nada, hermanos. O creemos todo o no creemos nada. Y el mundo religioso está creyendo cosas que son verdad, pero está despreciando otras que también son verdad. Y quiero que usted tome nota que todo lo que es verdadero bíblicamente es eterno. Todo lo que es verdadero es eterno. No hay vuelta de hoja. Así que permítame compartirle un par de ejemplos para que usted tome nota. ¿Se acuerdan que mencionamos que la ley es verdad? Miremos lo que dice el Salmo 119, versículo 44. ¿Será la ley eterna o era la ley de Dios temporal? Abraham le dio una media verdad a Abimelech y Dios casi lo mata. ¿Sabe por qué Dios no ha destruido este mundo aún? Porque es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta iglesia, Dios le ha dado el privilegio de predicar la verdad completa, hermanos queridos. Es la única iglesia en el mundo entero que ha sido levantada por Dios para predicar la verdad completa. Salmo 119, versículo 44. ¿Será la ley eterna o no? Porque Watson dice que todo lo que es verdad tiene que ser eterno. Bueno, miremos qué dice el salmista. ¿Será la ley de Dios eterna o no? Salmo 119,
versículo 44. La Biblia dice lo siguiente. Salmo 119, 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Es la ley de Dios eterna, sí o no? Por supuesto, porque todo lo que es verdad es eterno. ¿Será el evangelio eterno? Porque el evangelio también es verdad, pero ¿será eterno? ¿Qué dice Apocalipsis 14, 6, hablando del evangelio? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué tipo de evangelio era? Es que todo lo que es verdad es eterno, hermanos. La gente a veces se incomoda con ciertas predicaciones. Y entonces dicen, si ese moreno va a predicar mañana, yo no voy. ¿Y saben qué es lo interesante de eso? Que si lo que el moreno predicó es verdad, seguirá siendo verdad para siempre. Porque la verdad es eterna, hermanos. Se muere un moreno y se levanta otro, pero la verdad es la misma. Yo no sé si me están escuchando, hermanos. La gente se pone a pelear con los mensajeros, pero es que el mensajero no es importante, es el mensaje. Y el evangelio es eterno. La ley es eterna. Cristo es eterno, hermanos queridos. Apocalipsis 1, versículo 8. Hablemos de Cristo. ¿Será Cristo eterno o no? Ay, papá. Apocalipsis 1, versículo 8. La Biblia dice así. ¿Qué versículo dije? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mire el versículo 18 para confirmar el pensamiento. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Es Cristo eterno o no? Es que todo lo que es verdad es eterno. ¿Será la palabra de Dios eterna? ¿La palabra es verdad? ¿Será eterna? ¿Qué dice Isaías 48? ¿Se acuerdan ustedes aquel texto? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra de Dios es eterna. ¿Será el Espíritu Santo eterno? Yo sé que hay algunos que están luchando con la verdad acerca de que si es una persona o no. Quiero decirle que sí lo es, siempre lo fue y siempre lo será. Es la tercera persona divina y de paso representa hoy a Cristo Jesús en la tierra. Y existe desde el principio, porque la Biblia dice en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todavía está aquí hoy porque Él representa a Jesús ante su pueblo. Y Él nos da conocimiento para discernir su palabra. Así que ha vivido ya por miles de años y seguirá viviendo porque es eterno y para siempre. Todo lo que es verdad es eterno, hermano Fidel. ¿Me está siguiendo, hermano? La Biblia lo dice, y no solamente la ley, no solamente Cristo, el Evangelio, la palabra, el Espíritu. Permítame decirle que la iglesia también es eterna. ¿Cómo? Jesús dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe por qué la iglesia de Cristo es eterna? Desde el Edén hasta la segunda venida de Cristo, durante el milenio y por toda la eternidad la iglesia de Cristo existirá. ¿Saben por qué? Porque fue fundada sobre una roca eterna. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Y aunque soplen los vientos, aunque desciendan las lluvias, aunque los ríos crezcan, la iglesia sigue en pie porque fue fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. No hay diablo que pueda con la iglesia. No hay tinieblas que acaben esta iglesia. ¿Por qué? No por el predicador, no por la congregación, no por nosotros, por la roca eterna que es Cristo Jesús. Todo lo que es verdadero es eterno.
Y por si fuera poco, el reino de Dios es eterno, hermanos queridos. Quiero leer con usted Daniel capítulo 2, versículo 44. Yo quiero que usted lea lo que dice este texto, porque el reino de Dios es eterno. La gente que la pasa bien en esta tierra viven unos cuantos años y se mueren y hasta ahí llegó. Pero los que llegan al reino de Dios vivirán para siempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿No será qué? Pero ¿cómo va a ser destruido si el arquitecto y constructor de este reino es Dios? ¿Cómo va a ser destruido si el que lo construyó es eterno? Y asimismo su ciudad es eterna. Este reino es tan eterno que después de los 1000 años la Biblia dice que esta ciudad desciende del cielo a la tierra. Y Juan dice, ¿qué crees, Watson? Yo lo vi. Nadie me contó, yo lo vi. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El reino eterno de Dios se mudará del tercer cielo a este planeta, y este planeta se convertirá en la capital de todo el universo, en la metrópoli de todo el universo, porque Dios va a vivir con nosotros aquí después de hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, porque así como Dios es eterno, su reino es eterno, los que vivamos con Él viviremos por la eternidad. Yo no sé si usted está contento con los 30, 40, 50 años que tiene de vida, pero quiero decirle que si la ha pasado bien, lo que le espera está mucho mejor. Y si no la ha pasado bien, sigue perseverando, porque Dios tiene una recompensa para ti. Hay un reino eterno que te espera, mi hermana. Hay una ciudad majestuosa que te espera. Hay unas calles de oro que te esperan. Hay un río de vida que te esperan. Hay un árbol de la vida que te espera. Y hay un rey de reyes y señor de señores que te espera. Porque Él hizo todo para salvarte. Él quiere vivir contigo por la eternidad. Y aunque la verdad de Dios no peca, pero incomoda, permítame decirle que no nos incomodemos con la verdad. No peleemos con la verdad. No luchemos con la verdad. Pidámosle a Dios que a través de su Espíritu nos ayude a poner nuestra vida en armonía con la verdad. Porque la verdad es eterna. Y nosotros tenemos que acomodarnos a la verdad de Dios para pasar la eternidad con Dios. Por eso mi último texto de esta noche lo leo en esta hora. Este es mi último texto. Este es mi último versículo. Y lo voy a tomar del libro de Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Leo el versículo 15. Hemos escuchado la palabra de Dios. Hemos leído la palabra de Dios, hemos visto lo que el cuerno pequeño hizo para prosperar, para crecer, destruyó la verdad, pisoteó la verdad, echó por tierra la verdad, pero la verdad sigue siendo verdad. Y Hebreos 3, el versículo 15 dice, entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No siga peleando con la verdad. No siga justificando que usted puede beber alcohol sin emborracharse. No siga justificando que no me voy a perder si como un poco de puerco. No siga justificando y peleando y excusando. La verdad es verdad, mi hermano. La verdad es verdad. ¿Y saben por qué? Todo pierde sentido cuando sacamos la verdad de su contexto. Porque el mundo pelea contra la ley de Dios, pelean contra los mandamientos, pelean contra el día de reposo y lo quieren sacar del cuadro. Pero sin ley ya no hay pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y si no hay ley y no hay pecado, ¿para qué evangelio? Porque el evangelio es para los pecadores, hermanos. El evangelio son buenas nuevas para pecadores. Y si no hay ley, y no hay pecado, y no hay evangelio, ¿para qué Cristo?
¿Para qué un Salvador? Porque Cristo a través del Evangelio nos dice que nos salva de nuestros pecados. Pero si no hay ley, y no hay pecado, y no hay evangelio, y no hay Cristo, entonces ¿para qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos habla de un evangelio maravilloso, gratuito, por gracia, donde Cristo salva aún al que no merece ser salvo. Pero si no hay ley, y no hay pecado, y no hay evangelio, y no hay Cristo, y no hay palabra, ¿para qué el Espíritu Santo? Porque el que nos hace discernir la palabra es el Espíritu Santo. Pero si no hay ley, Watson, y no hay pecado, y no hay evangelio, y no hay salvador, y no hay palabra, y no hay Espíritu Santo, entonces ¿para qué una iglesia? Porque la iglesia está compuesta de pecadores arrepentidos que fueron tocados por el Espíritu Santo a través de la palabra, porque creyeron en el evangelio y se entregaron a Jesús. Pero si no hay ley, y no hay pecado, y no hay evangelio, y no hay salvador, y no hay palabra, y no hay Espíritu Santo, y no hay iglesia, entonces ¿para qué ir al cielo? Porque el cielo es el lugar donde Dios va a llevar a su iglesia a pasar 1000 años con Él y después vivir la eternidad con Él. Yo no sé si usted me está siguiendo, hermanos, pero cuando usted saca la ley del contexto, ya no hay plan de salvación. Y el mundo cristiano desecha la ley porque aunque la ley no peca, incomoda. Y yo he venido para decirte, no sigamos peleando contra la ley. Supliquémosle a Dios que a través de su Espíritu nos ayude a obedecer su ley. Porque la ley de Dios es una bendición para todo aquel que cree en Cristo. Y si este mundo entero guardara la ley de Dios, no habría tanta criminalidad, delincuencia, perversión y maldad. La razón por la cual el mundo está como está es porque los seres humanos despreciamos la ley de Dios. Pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Yo pregunto, ¿cuántos creen que hay poder en Jesús para guardar su santa ley? Yo quiero orar con usted en esta hora. Si es su deseo, póngase de pie y permítame tener el privilegio de orar con usted y por usted, porque el Espíritu de Dios está dispuesto a darnos el poder para guardar su ley. Querido Padre que estás en los cielos, verdaderamente la verdad no peca, pero incomoda. Y entonces, porque nos incomodamos, no queremos oír la verdad. El cuerno pequeño se incomodó cuando fue confrontado con la verdad y lo que hizo fue echarla por tierra. Lo maravilloso es que al final de la historia tú tienes un pueblo remanente que ha creído toda tu verdad, porque la suma de tu palabra es verdad. Ha creído en Cristo, ha creído en el Espíritu Santo, ha creído en el Evangelio, ha creído en tu palabra, ha creído en el cielo, ha creído en tu iglesia y ha creído que a través de tu ley reflejamos tu santo carácter. Señor, necesitamos el poder de Dios para poder poner en práctica lo que dice tu ley, lo que dice tu palabra, lo que enseña tu evangelio, para llegar a estar unidos, oh Dios, como pueblo cuando vengas en gloria y majestad, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, la iglesia victoriosa y triunfante que será trasladada al reino de los cielos. Queremos ser parte de esa iglesia, Señor. Queremos ser parte de esa iglesia. Y por eso suplicamos que nos ayudes y nos bautices con tu Espíritu Santo y nos capacites a no pelear con tu verdad, porque aunque la verdad no peca, incomoda, sin embargo, los que amamos a Cristo no debemos incomodarnos. Debemos decir gloria a Dios por la verdad. Y por eso en esta hora nos entregamos a ti, nos ponemos en tus manos y confiamos de que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día final. En tu nombre santo oramos, Señor. Que todo el pueblo de Dios diga a una amén. Gloria a Dios.